Hola, buenos días. Bueno, pues vamos a hablar hoy de lo que son un sistema de cerramiento de fachadas. En concreto vamos a hablar del material GRC. El GRC es un hormigón reforzado con fibra de vidrio que lo que nos permite es manejar espesores de 1 centímetro. Todo lo que vamos a ver, independientemente del tamaño del que estemos hablando, hay que tener la idea que estamos hablando de un hormigón de 1 centímetro, con lo cual esto pues, nos diferencia de otras muchas soluciones por su bajo peso y va a ser una de las principales ventajas que vamos a tener a la hora de cerrar nuestras fachadas con GRC. Vamos a eliminar, por tanto, todo tipo de armadura metálica que tenemos en nuestro prefabricado. Vamos a ver un poco en qué se compone, cuáles son los procesos de producción, qué aplicaciones tiene y vamos a ver algunos ejemplos pues, ya que tenemos en Latinoamérica. La composición principal es cemento, arena de sílice con un alto contenido en sílice, con lo cual vamos a trabajar siempre áridos no mayores de 1 milímetro, con lo cual hace que sea nuestro prefabricado un microhormigón. Igualmente vamos a incorporar la fibra de vidrio, como hemos dicho, y aditivos de última generación. Aquí tenemos que comentar que el avance que han sufrido los hormigones en los últimos años pues viene de la mano del avance que hemos tenido, sobre todo en las fibras de vidrio y en los aditivos de última generación. Las fibras de vidrio a día de hoy son alcalinos resistentes. Hace como 25 o 30 años estas fibras no tenían esta propiedad y la durabilidad del material, pues digamos que era relativa. A día de hoy ya incorporamos estas fibras de vidrio y podemos asegurar y certificar que nuestro material no va a envejecer en el tiempo. ¿Qué ventajas tenemos frente a otros sistemas constructivos para fachadas? La principal es que nosotros nunca vamos a partir de un módulo estándar. Nosotros no tenemos piezas estandarizadas. Nosotros lo que vamos a hacer es que nos vamos a coger a recepcionar los proyectos de los arquitectos y vamos a desarrollar todo lo que es la envolvente, independientemente de lo compleja que ésta sea. Aquí tenemos un ejemplo de un proyecto de Zaha Hadid en Azerbaiyán, en Bakú, donde toda la envolvente está resuelta con nuestro sistema de paneles de GRC. Como podemos ver, la complejidad es grande porque ninguna pieza es igual a otra. Esto lo que nos permite llegar a conseguir es porque nosotros desarrollamos todos los proyectos de manera individualizada, estudiamos los moldes y hacemos estos moldes para cada tipo de pieza. Igualmente, aparte de esta ventaja competitiva que tenemos frente a otros materiales, podemos aplicar cualquier color o cualquier textura. Como digo, pues el arquitecto con este tipo de material, este sistema, pues va a poder expresar toda su creatividad independientemente de que esté condicionado de los materiales que tenemos en nuestro entorno. Vamos a ver que hay arquitectos pues, de fama mundial, como puede ser Zaha Hadid, Norman Foster, Nieto Sobejano, que ellos ya cuando plantean sus edificios lo plantean pensando en este material porque es el que se va a poder adaptar a su geometría, a toda su envolvente. Bueno, pues vamos a ver un poco las ventajas competitivas que tenemos con nuestro sistema. Lo primero, como hemos dicho, el ahorro en peso, porque vamos a trabajar con espesores de 1 centímetro. Esto nos permite tener una gran facilidad en cuanto al manejo, al transporte y la instalación, incluso en zonas bastante complicadas. La resistencia a la corrosión, porque, como hemos dicho, no incorporamos ningún tipo de armadura metálica a nuestro hormigón. Es un material incombustible, no arde. Es resistente al agua y a la humedad. Para mí es una de las principales propiedades que tiene el sistema y nuestro material, porque lo hace muy indicado en zonas de ambientes agresivos como pueden ser primera línea de costa. Uno cuando ve las construcciones que hay pues, en estas zonas de esa arquitectura blanca, con las fachadas solucionadas, con unos pañeteados, ve que cada 2 o 3 años esas fachadas requieren un mantenimiento si las queremos mantener en perfecto estado. Con nuestro sistema lo que garantizamos es que no vamos a requerir ningún tipo de mantenimiento. Una simple limpieza con agua, dependiendo de
si el edificio lo tenemos en una zona más o menos contaminante, pero con una simple limpieza con agua a presión, pues vamos a poder mantener nuestra fachada como el primer día. Y luego, a pesar de que trabajamos con materiales de 1 centímetro de espesor, es muy resistente al impacto por esa incorporación que tenemos de las fibras de vidrio. Luego, nuestro sistema podemos decir que es amigable con el medio ambiente. Nuestras obras son limpias, no generamos ningún tipo de residuos, son obras secas, con una gran rapidez de ejecución, que también nos diferencian de otros sistemas tradicionales. En España hace 20 años pues prácticamente todo era con ladrillo. A día de hoy podemos ya comentar que el 95% de los cerramientos son preindustrializados, bien con hormigón arquitectónico, bien con soluciones de fachadas en GRC o cualquier otro material, pero ya el ladrillo pasó a mejor vida. Vamos a ver. No pasa. No pasa, no funciona el... No. No sé si por aquí. ¿Esa estás ahí? Aquí estamos. Ahora la lee ahí. Acá la pasa, no la lee ahí. No la lee. Vamos a cerrarlo y venimos vuelta. Lista. Aún no lo levanto de ahí. Con esto, ¿no? Sí, pones ese para adelante y otro para atrás. Y tenés el láser acá. Vale, bien. Bueno, pues hemos visto un poco las propiedades, las características, hemos hablado en qué consiste el material y lo que vamos a pasar a ver ahora son los diferentes tipos de paneles que vamos a poder manejar. Principalmente son 3. El primer panel del que vamos a hablar es el panel stud frame. Es un panel que se configura con una lámina de 1 centímetro al cual le adherimos un bastidor metálico. Este bastidor metálico es el que nos va a permitir ir a formatos grandes. Normalmente vamos a trabajar en piezas de altura de losa a losa y luego un ancho de 6 metros, 6 metros y medio. Ventajas que tiene el sistema, que podemos generar piezas en 3 dimensiones. O sea, el propio panel nos va a poder resolver muchos problemas constructivos de manejo del agua en la fachada y, por tanto, pues vamos a conseguir que esa fachada se mantenga bien con el paso del tiempo. Podemos hacer retornos en la parte superior, de tal manera que recogemos el agua en cubierta. Inferiormente podemos generar goteros, también retornos laterales e incorporar huecos de ventana. Este sistema, en conjunto, tiene un espesor de la lámina más el bastidor de 12 centímetros. Cuando especificamos, lo que tenemos que contemplar siempre es del borde de losa al exterior del panel 15 centímetros porque vamos a dejar 3 de holgura para poder absorber diferencias que pueda haber en la estructura. Un ejemplo resuelto, un edificio de vivienda resuelto ya con esta tipología de panel, es este ejemplo de un edificio que ya fabricamos con cemento blanco, sale su fachada, como ven, con ese color, no va a requerir ningún tipo de mantenimiento. Este edificio está pues, cerca a la costa, tiene 7 radios de curvatura distintos y en la fotografía de la izquierda, el volumen más a la izquierda, esa fachada tiene doble curvatura. Tenemos curvatura en el eje vertical y en el eje horizontal.
Aparte, las piezas en esta obra van y cogen 2 plantas. Tenemos de una altura de 6,50 por 3 de ancho. Las limitaciones muchas veces de tamaño nos las va a dar más las condiciones del transporte, que podamos transportar las piezas más que las limitaciones que pueda tener el propio material. Igualmente, pues incorporamos los huecos de ventana dentro de cada panel. La siguiente tipología que encontramos es un panel sándwich, que está configurado por 2 láminas de 1 centímetro separadas por un núcleo aislante de poliestireno expandido. Esta tipología no se usa tanto como cerramiento como la anterior que hemos visto, pero sí encontramos ejemplos donde requerimos que las 2 caras de nuestro panel sean vistas. Pesa igualmente algo más que el anterior, que pesaba 45, este pesa en torno a 65 kilos por metro cuadrado. Y este es un edificio de viviendas donde tenemos un ejemplo de aplicación del panel sándwich. Aquí, como vemos, son unos antepechos de terraza que requerimos, por un lado, el acabado estético al exterior y también al interior de las terrazas. Igualmente, pues tenemos todo tipo de geometrías con curvaturas cóncavas, convexas y piezas de 6 metros de longitud. El siguiente tipo de panel que vamos a estudiar y que vamos a trabajar con nuestro sistema es un panel laminar o cáscara al cual le rigidizamos con unos nervios del propio material. Sería lo que tenemos en la pieza inferior de ese prototipo, ¿no? Ese prototipo es para un edificio que se va a construir en Cartagena de Indias, un edificio administrativo que toda la fachada se compone en el borde de losa por esa especie de nariz resuelta con la tipología de panel que estamos viendo y luego una especie de cortasoles que van cada 90 centímetros. Y un ejemplo, ¿no?, de la versatilidad que tenemos, como hemos comentado, es que podemos hacer piezas tridimensionales. Este es un ejemplo cómo a partir de un módulo repetitivo podemos resolver una fachada. Vemos el tamaño de esa pieza porque tenemos ahí a una persona justo al lado. Igualmente, pues, la importancia que tiene el poder moldear este tipo de hormigón para generar estos volúmenes. Y otro ejemplo resuelto con panel sándwich, pues es este edificio de oficinas. Igualmente son trabajos hechos a medida porque cada planta tiene una geometría totalmente distinta para generar un movimiento. Y aquí lo resolvemos, como digo, con un panel sándwich porque tenemos vista la cara inferior, el borde y la parte superior. Y bueno, nosotros, como hemos dicho, nos diferenciamos de cualquier otro tipo de sistema de fachadas constructivo porque hacemos trabajos a medida. Entonces, nuestro trabajo no empieza cuando se nos contrata por el contratista, sino que empieza desde el estudio de los arquitectos. Nosotros siempre vamos a estudiar todos los proyectos de la mano, vamos a resolver una serie de detalles constructivos, de detalles técnicos que nosotros le aportamos y vamos a trabajar las fachadas en cuanto a modulaciones, colores y texturas. Este es un ejemplo de un proyecto que terminamos el año pasado en Lima, es el nuevo centro de convenciones, donde los arquitectos nos entregaron las fachadas y nosotros el primer ejercicio que hacemos es el de esa modulación. A nosotros siempre nos interesa generar piezas lo más grandes posibles porque ahí vamos a optimizar en los procesos de producción, de transporte y de instalación. O sea, siempre nosotros nuestra tendencia va a ser generar piezas lo más grandes posibles. Aparte que vamos a generar menos juntas reales entre paneles. Entonces, primero, es el primer ejercicio que hacemos. Cuando ya lo tenemos, nosotros los pasamos a los arquitectos y ellos nos validan, nos verifican que esas modulaciones son correctas o si no, pues seguimos trabajando en las fachadas. El siguiente paso que hacemos es, una vez que tenemos definidas las modulaciones, pasamos a estudiar los distintos tipos de encuentros que tenemos con la estructura principal de nuestros paneles. Y, por consiguiente, verificar qué tipo de anclaje vamos a usar en cada caso. Este sería el siguiente punto que hacemos. Cada uno de los pasos que vamos dando, lógicamente, nos va a dar un mayor costo o un menor costo de la fachada, porque lo que siempre vale igual es el material, el centímetro de GRC, pero lo que hace que una fachada tenga un valor u otro, pues va primero pues en el tamaño de los paneles, en los distintos tipos de anclajes que podamos tener y luego en lo que sería el acabado estético. Pues nosotros también trabajamos con los arquitectos bajo su propuesta lo que son las fachadas en cuanto a color y a textura. En la obra de Lima,
pues los arquitectos nos plantean una textura, que es la que tenemos en la parte superior, que es una sección de diente de sierra para generar unas líneas verticales y unas sombras. Pero este caso, este proyecto, pues era algo singular porque en Lima no había ninguna operativa, no había conocimientos del sistema, entonces hubo que montar una planta desde cero e incluso hacer los moldes en España y luego transportarlos. Entonces el plazo era muy limitado, el plazo de entrega no se podía mover porque había la inauguración de un evento. Entonces nosotros lo que trabajamos con los arquitectos era una propuesta que, manteniendo la misma esencia, ¿no?, de esas líneas verticales y generar las sombras, pues nos ofreciera o nos diera la posibilidad de poder mantener los plazos de terminación. Y es la segunda propuesta que vemos abajo, lo que nosotros trabajamos con los arquitectos y que finalmente pues se ejecutó con esa textura. Como digo, texturas podemos trabajar las que sean, o sea, tenemos infinitas, tanto ya que vienen preestablecidas, o bien trabajamos las que nos proponen los diseñadores. Podemos tener acabados con motivos vegetales, podemos tener terminaciones en madera. Como digo, todas las que nos proponen finalmente las podemos conseguir. Y en cuanto a colores, igualmente, podemos replicar cualquier tipo de color y para eso tenemos diferentes técnicas. Por un lado, las 4 fotografías arriba a la izquierda, el color está conseguido a través de los áridos, mediante incorporación de áridos del propio color y luego por distintas técnicas los sacamos al exterior y tenemos el color que nos dan tanto las arenas como los áridos. Por otro lado, tenemos tratamientos que damos posteriormente a la fabricación. Estos tratamientos son principalmente para dar colores muy subidos o homogeneizar las fachadas. Hay arquitectos que les gustan que sus fachadas tengan un aspecto homogéneo en cuanto a color y hay otros arquitectos que les gusta que sus fachadas pues mantengan la propia esencia, ¿no?, de un hormigón, con esas pequeñas diferencias o cambios de tonalidad que se pueden producir de unas piezas a otras. Cuando los arquitectos nos plantean fachadas totalmente uniformes o con colores muy vivos, lo que usamos son técnicas de revestimiento al silicato. El silicato no es como una pintura convencional que nos va a generar una película y por consiguiente nos va a generar un mantenimiento, porque sería absurdo que nuestro sistema, nuestro material, lo ofrezcamos con 0 mantenimiento y luego le apliquemos algo que sí va a tener. El revestimiento al silicato lo que hace es que reacciona, el silicato son pinturas minerales que reaccionan con los componentes del cemento, solidifica, petrifica y entra a formar parte del propio compuesto, con lo cual vamos a tener fachadas con colores que no van a requerir igualmente mantenimiento y esos colores van a ser estables con el paso del tiempo. Y la otra técnica que tenemos es la pigmentación en la masa, como cuando los arquitectos, como digo, no quieren perder esa esencia del hormigón. Normalmente se usa cuando esos tonos son muy suaves. En la medida que vamos subiendo esos tonos de color, pues sí nos pueden empezar a aparecer ya más notorias las diferencias de color entre paneles. Entonces nosotros, una vez que hemos trabajado con los diseñadores en cuanto a modulaciones, hemos trabajado las soluciones de anclajes, el color, la textura y ya tenemos definidos más o menos los plazos de ejecución, podemos ya tener un precio orientativo inicial para que desde la especificación salga nuestro material. Y cuando llega la fase de contratación y se nos contrata, pues nos ponemos a trabajar ya en los que son los moldes individualizados de cada proyecto. En la obra de Lima, como toda la fachada era muy repetida y con la misma textura, ¿qué hicimos? Pues usamos una técnica de usar un positivo, de fabricar un positivo en madera que nos da una calidad muy buena de acabado. Hay que tener en cuenta que estamos hablando no de un prefabricado convencional, sino de un prefabricado con un alto contenido estético, un prefabricado arquitectónico al cual tenemos que cuidar mucho. Entonces, usamos la madera porque nos da un gran acabado en nuestras piezas. Entonces, una vez que partimos de ese positivo, que son las 2 fotografías de arriba, hicimos del propio material lo que son los moldes, que son las 2 fotografías de abajo. Una vez que tenemos los moldes, ¿cómo fabricamos ese centímetro? Mediante una proyección simultánea. Manejamos unas máquinas, que son unas bombas, que nos impulsan el mortero hacia una pistola que también va recogiendo la fibra de una bobina y mediante unas cuchillas las corta, de tal manera que cuando proyectamos sobre el molde ya estamos proyectando el mortero con la fibra.
A diferencia de un hormigón, esto no lo vamos a vibrar. Para sacar el aire y dejar bien compactado el material, lo que hacemos es empleamos unos rodillos, presionando, le sacamos ya ese aire y dejamos el material compactado. Lo que hablábamos también al principio, abajo tenemos una fotografía de la fabricación de un panel de gran formato al cual incorporamos ya los huecos de ventana. Pues es la facilidad que tenemos con nuestro material de generar piezas tridimensionales. Aquí ya pues nosotros fabricamos talqueo y al día siguiente estamos sacando las piezas y ya pasamos al proceso de acopio, donde verificamos ya pues medidas y pasa el control de calidad. O sea, nosotros estamos fabricando en cada molde todos los días una pieza. Las dos de arriba son del proyecto de Lima, como vemos la textura que se planteó en un principio con los diseñadores, y la de abajo es el panel que estábamos viendo ya que incorpora los huecos de ventana. Otra de las grandes ventajas que tenemos por nuestro prefabricado de bajo peso es la fácil instalación y que no vamos a requerir nunca elementos o medios auxiliares de un alto coste. Normalmente vamos a poder instalar los paneles con las torres grúas de obra e incluso vamos a poder instalar, sin gran complicación, fachadas inclinadas como la que vemos arriba a la derecha. Ese proyecto también es de Zaha Hadid en Arabia Saudí. Lo tradicional es lo que vemos arriba a la izquierda, es decir, nosotros tenemos la estructura del edificio, los operarios desde dentro y aproximamos las piezas y ya las fijamos mediante unas soluciones de anclaje siempre atornillados. Antiguamente se usaba mucho la soldadura, a día de hoy prácticamente la soldadura está eliminada y todos nuestros sistemas de fijación de los paneles a la estructura son sistemas atornillados, homologados y certificados. Y bueno, hemos visto un poco las propiedades, cómo nos adaptamos a los proyectos, qué hacemos a medida, cómo podemos conseguir colores, qué ventajas tenemos ya de por sí con el propio material, que no vamos a requerir ningún tipo de mantenimiento. Y vamos a ver la otra ventaja que nos aporta la preindustrialización en edificación, y es sobre todo la rapidez de ejecución y que no vamos a generar ningún tipo de residuo. Esto es muy importante porque muchas veces miramos el precio de un sistema comparado con otro, pero solo miramos el valor unitario, no valoramos las ventajas que tiene el sistema en cuanto a mantenimiento, en cuanto a rapidez de ejecución, y eso realmente, si uno lo analiza, es mucho dinero. De hecho, pues nosotros terminamos ahora recientemente un proyecto de 3 edificios en altura en Bogotá. Los constructores nos dijeron que si terminábamos 3 meses antes eran viviendas para estudiantes, lo que a ellos les suponía el adelantar un semestre la entrada de los estudiantes, con eso nos pagaban la fachada. No conseguimos 3 meses, conseguimos 6, con lo cual podemos decir que esa fachada les salió a coste cero. Por eso hay que valorar muchos aspectos, ¿no?, de un proyecto, no solo el precio unitario del material que vamos a emplear. Y este es un ejemplo claro. Es un edificio de viviendas que terminamos en Madrid este año, donde podemos ver en la primera fotografía, en febrero de 2016, tenemos la estructura completamente limpia. Justo un mes ya empezamos a ver parte de ese cerramiento. Y justo 2 meses después, o sea, en 2 meses, nosotros hemos cubierto todo el cerramiento de un edificio de 122 viviendas, con la ventaja que también tenemos, que todos nuestros huecos son iguales, no hay que ir a medir hueco a hueco. Estamos construyendo de fuera hacia adentro, con lo cual, en la medida que vamos cerrando plantas, podemos ir colocando vidrios y ya podemos ir trabajando tranquilamente en su interior. O sea, hay que valorar también la ventaja competitiva que tiene la preindustrialización en edificación. Y bueno, pues vamos a ver unos referentes muy por encima del material, de aplicaciones del material en distintas partes del mundo. Hay que decir que el GRC es un sistema que se lleva empleando más de 40 años. Sí es cierto que hay zonas más localizadas, como puede ser en Europa, en España, en norte de África, países del Golfo, países de cultura árabe, antigua Unión Soviética, Estados Unidos, pero en Latinoamérica no encontramos ejemplos, bien por desconocimiento del sistema, bien porque no hay productores que en su día se han atrevido a fabricarlo y porque también pues, tiene una cierta técnica que hay que conocer muy bien.
Pero como digo, llevamos más de 40 años ya fabricando fachadas pues, a lo largo del mundo. Este es un ejemplo de un edificio en Barcelona que a mí me gusta poner precisamente por lo que hablábamos del color anteriormente, que hay arquitectos que les gusta mantener, aun siendo sus fachadas de hormigón pigmentado con color, mantener esa esencia. Un proyecto de David Chipperfield en Barcelona y él lo que pretende es justamente eso. Y a la derecha pues podemos ver cómo aparecen esas diferencias normales y propias de un hormigón porque es un producto natural, es un producto vivo. En la medida que los colores son más suaves, más tirando a blanco, estos son unos edificios de oficinas donde está el hormigón pigmentado, pues esas diferencias lógicamente pues se van a apreciar menos o van a quedar totalmente desapercibidas. Otro edificio que aquí, pues sí, ya la pigmentación empieza a subir, es la pigmentación en masa y empezamos ya pues, a ver esas diferencias de tonos entre paneles. Pero, como digo, en este ejemplo en concreto, el arquitecto era lo que pretendía, que se vieran esas diferencias de tono para que se vieran como si fuera un bloque de hormigón. Igualmente, este edificio es muy complejo porque, aunque no se aprecie bien las fotografías, tiene muchas fachadas inclinadas y no tiene ni dos piezas iguales. Pues también podemos encontrar ejemplos de ornamentación, con cornisas, con grandes capiteles, pilastras, temas ornamentales como pináculos. O sea, el GRC lo podemos encontrar bien como un cerramiento propio de una fachada o también como temas de ornamentación para los edificios. También igualmente pues, nos podemos encontrar edificios completamente cerrados con GRC o conviviendo con otros materiales como puede ser el vidrio, la cerámica, etcétera. Y este es un ejemplo de un edificio que sí está concebido en toda su totalidad con el sistema de paneles de GRC. Además, Nieto y Sobjano, que es un arquitecto reconocido, cuando él pensó en este edificio, pensó ya en el material, o sea, este edificio difícilmente o prácticamente imposible que se hubiera resuelto con otro material que no hubiera sido el sistema de paneles de GRC. ¿Por qué? Aparte de que llevamos GRC también en la cubierta, toda esa fachada que está en sombra es una fachada temática, es una pantalla de televisión. Ahí generamos un panel sándwich de 25 centímetros que tenía una serie de perforaciones e internamente tenía un sistema de iluminación que mediante un programa de una ingeniería alemana se generaban hasta 7 millones de combinaciones en la escala de grises. O sea, hemos convertido una fachada en un edificio en una pantalla. Aquí tenemos el prototipo que en su día hicimos, que igualmente esa fachada se moduló con una secuencia de la misma planta que tenemos en el edificio. Y podemos ver ahora en las siguientes imágenes ya ese edificio completamente terminado y unas instantáneas de esa fachada temática. Como digo, es un ejemplo claro de cuando un diseñador ya proyecta un edificio pensando en un material y en las posibilidades que tiene. Y este es un ejemplo muy claro. Abajo vemos ya una instantánea en un momento de una reproducción. Otro ejemplo claro, ¿no?, de cómo podemos satisfacer, ¿no?, las exigencias que tiene cada arquitecto es este edificio, que geométricamente no nos dice mucho, pero aquí los arquitectos lo que pretendían es conseguir unas fachadas como si estuvieran dibujadas, con un lapicero, con un carboncillo. Entonces, pues bien, generamos una técnica después de un estudio en la cual ya los paneles los sacábamos con esa doble pigmentación, con esos dobles trazos. Igualmente aquí lo que pretendían los arquitectos, aunque no se aprecia muy bien, es ocultar esas juntas verticales entre paneles, para lo cual se generó una textura de entrantes y salientes muy similar a la obra de Lima, que estudiamos al principio, y de hecho la obra de Lima los arquitectos se fijaron un poco en este referente para hacer el diseño y la textura de su fachada. Basado igualmente en la técnica anterior viene este otro edificio posterior, donde los arquitectos nos plantean a través de un render pues unos colores y una textura. Y me gusta ponerlo para que aprecien de qué manera podemos igualar lo que se nos plantea inicialmente. Lo de abajo ya es el proyecto en ejecución. Y esta es la obra de Lima que estudiamos un poco, hicimos el ejercicio de estudiar de cómo podíamos llegar a conseguir un precio con esas texturas.
aquí interesante de este proyecto es el tema del color. Como hemos visto, hay arquitectos que les gusta que haya esas diferencias, se manifiesten esas diferencias de colores entre paneles. En la medida que nosotros usamos cemento gris, esas diferencias se manifiestan mucho más. Aquí los arquitectos nos pidieron que, por favor, usáramos cemento gris, que hiciéramos las muestras, porque ellos querían marcar mucho las diferencias de colores, como es el resultado que se obtuvo. De hecho, ellos, una vez que se terminó el proyecto, nos felicitaron porque, para ellos, sin lugar a dudas, lo mejor del proyecto había sido lo que se había conseguido con las fachadas. Otros ejemplos, ¿no?, que ya no son cerramientos, igualmente, es este edificio donde nosotros llevamos todo el prefabricado, todas esas lamas verticales de gran formato de 6 metros de altura en la planta superior, que están concebidas con un panel sándwich. Esta fachada difícilmente se podía haber hecho con un hormigón arquitectónico, sí, pero el peso que le hubiéramos metido a las fachadas, sin lugar a duda, lo hubiera hecho muy costoso y prácticamente inviable. Y un ejemplo claro también de lo que hemos comentado, de la rapidez de la preindustrialización, es este ejemplo de un estadio de fútbol que en su día se inauguró para unos mundiales de atletismo, pero que teníamos 6 meses de ejecución desde fabricación hasta terminación. Y gracias a la preindustrialización y a paneles de gran formato, pues pudimos conseguir igualmente terminar en plazo. Ejemplos, como digo, pues tenemos de cualquier tipo de edificio, desde hospitales como puede ser estadios de fútbol. Y luego, igualmente, pues hemos comentado que hay zonas y regiones donde es muy habitual el uso del sistema con paneles de GRC, principalmente en el mundo árabe. Allí, por su tipo de arquitectura, muchos paneles tienen perforaciones, son celosías, y este es un proyecto que fabricamos en España y mandamos a Marruecos, a Tánger, y podemos ver pues ese panel de prácticamente 8 metros de altura con esa cantidad de perforaciones unidas en muchos sitios con elementos de 3 centímetros que hubiera sido inviable en hacerlo en hormigón arquitectónico, principalmente porque hubiera tenido que tener armadura. Esto lo conseguimos gracias a la incorporación de las fibras de vidrio a nuestro compuesto. Igual que hemos visto algún proyecto de Zaha Hadid, Norman Foster también es un arquitecto muy asiduo a la utilización del sistema con paneles de GRC. Otro proyecto en Casablanca que se fabricó en España, porque sí hay que decir que gracias a la ligereza que tenemos de nuestro material nos permite, sin encarecer mucho el transporte, pues poder estar fabricando en Uruguay y poder transportar a Argentina, a Brasil. O sea, siempre podemos tener un radio de acción sin encarecer mucho lo que es el producto final. Otra obra de Norman Foster en Abu Dhabi. Y este es un ejemplo claro de una de las grandes ventajas que incorpora el sistema de la durabilidad que hemos comentado al principio. Son las fachadas de la Villa Olímpica de Barcelona 92, son fachadas que tienen más de 25 años, son fotografías recientes. Estas fachadas permanecen en el tiempo prácticamente igual que el primer día. El único mantenimiento que se le ha hecho es una simple limpieza con agua. Pero es un ejemplo claro de un referente ya pues con más de 25 años. Otro ejemplo de viviendas en altura, cerca de la costa, ya con más de 15 años también, es este edificio. Yo lo pongo también pues para ver la versatilidad que tenemos en el material a la hora de mezclar colores dentro de una misma pieza y textura. Aquí cada módulo maneja 2 colores y 2 texturas. La zona más saliente, que es un color beige con una textura lisa, y la más profunda es una textura rayada con un color anaranjado. Pero aparte esta zona profunda tiene una particularidad, que es que esa zona rayada en uno de los lados tiene el color naranja, que podemos apreciar, y en el otro tiene un color beige, de tal manera que en la medida que vamos girando y pasando por el edificio nos va cambiando la tonalidad de la fachada. Algún ejemplo pues en el norte de Europa de paneles de celosía. Igualmente, pues cada país, cada región, como hemos visto en el mundo árabe, pues tiene su estilo de arquitectura. En los países de la antigua Unión Soviética todavía se sigue construyendo con estas fachadas tipo monumentalista. Esto igualmente son unos edificios de nueva construcción que hemos terminado este año en Astana, en Kazajistán, y como podemos ver, toda la envolvente está compuesta con paneles de GRC donde incorporamos ménsulas, pilastras y todo tipo de motivos dentro de los paneles.
Igual, pues en Australia, pues aquí se nos solicita unos paneles con una imitación como si fueran cuerdas de gran formato. Entonces nosotros, por diferentes técnicas, hacemos un positivo, sacamos unos moldes con silicona, porque aquí tenemos que usar pues superficies no tan rígidas para poder permitir replicar toda esa textura. Igualmente, pues manejamos paneles al interior de un edificio y al exterior. Y luego, bueno, pues hemos visto que hay zonas donde es muy asiduo la utilización del sistema de cerramiento con paneles de GRC. Si hablamos ya de Latinoamérica, aquí es totalmente desconocido, no hay muchos ejemplos, pero sí encontramos en un país como es Colombia. Pues allí, igual que ahora recientemente he venido aquí a trabajar de la mano de Flasur para hacer todo el desarrollo y empezar ya a trabajar el tema de fachadas, pues fuimos hace 4 años allí, igualmente hicimos el mismo ejercicio y a día de hoy podemos encontrar ya ejemplos muy buenos, ¿no?, de la versatilidad y cómo podemos solucionar ciertas fachadas con nuestro material. Este es un ejemplo ya de 4 años, pero que detecta muy bien y demuestra la gran versatilidad y, sobre todo, la gran durabilidad del material que tiene en ambientes agresivos. Esto es una fachada de una cementera, es una fachada ventilada a modo decorativo. Inicialmente el proyecto eran 3 para simular las carabelas, pero está en un ambiente, como digo, muy cercano a la costa. La altura que tenemos en punta es más de 150 metros, ahí le da el viento muy fuerte. Y esta fachada, después de 4 años, está prácticamente igual que el primer día. Lo único que le han hecho es una limpieza porque, lógicamente, está en una zona industrial, está en una cementera y ha requerido la limpieza. Un ejemplo de donde nuestro material puede resolver situaciones donde otros no llegan. Es este edificio. Aquí nosotros tenemos resuelto lo que es el cielo raso de ese edificio. Las paredes, las fachadas son de piedra artificial, una piedra natural, perdón, pero cuando llega a esa superficie de cielo raso, pues no se le da respuesta, no se le da solución, cosa que con nuestro panel sí lo conseguimos solucionar, como podemos ver. Otro ejemplo de un diseñador, una obra pequeña, porque igualmente podemos hacer obras grandes como obras pequeñas. Esto es una obra pequeña, pero aquí el arquitecto nos plantea su propia textura, porque él quiere replicar en sus paneles dentro de la fachada como si fueran unas cortinas. Otro ejemplo también, pues que el diseñador dentro de un laboratorio, lo que es la fachada de un laboratorio, quiere replicar como cuando uno mira por un microscopio. Entonces a los paneles le generamos perforaciones, le generamos bajo relieve para simular esa vista a través del microscopio. Y encontramos ejemplos también de aplicación de nuestros paneles para restauración, no solo en edificios de nueva construcción. Esto es un ejemplo de un edificio de más de 40 años, el cual en esas culatas tenía un prefabricado pequeño de hormigón que con el paso del tiempo se empezó a deteriorar, se empezó a salir el tema de la armadura metálica y a desprenderse de esas fachadas. Hubo que retirarlo y resolvimos la restauración con paneles de gran formato que cogían 2 plantas de 7,20 de altura y 2,20 de ancho, al cual le generamos unas juntas simuladas dentro del panel en vertical y horizontal para simular el prefabricado que había inicialmente. De la misma manera, para igualar la tonalidad del hormigón de hace 40 años, le dimos una aplicación de revestimiento al silicato, con lo cual, con nuestro sistema, pudimos restaurar ese edificio sin alterar la vida diaria del mismo que seguía en su curso. Igual que hemos visto, ¿no?, que internacionalmente hay arquitectos que ya proyectan y piensan sus edificios pensando en el sistema, según con lo que les aporta, también en Colombia, pues ya en estos 4 años encontramos gente ya de renombre que empieza ya igualmente a planificar sus proyectos con paneles de GRC. Uno de ellos es Ricardo Larrota. Él tuvo la primera experiencia en este edificio de artes en la Universidad Javeriana, un edificio que ha quedado realmente bonito porque, aparte de la zona, ese cubo en negro o gris oscuro que tenemos al exterior con una textura madera, lo que manejamos son 2.700 metros cuadrados al interior. Podemos decir que más es una obra de interiorismo, ¿no?, resuelta con nuestros paneles, con nuestro sistema, donde llevamos al interior igualmente 2 tipos de textura.
una la que tenemos a la izquierda con unas acanaladuras y otra la que teníamos en la fachada con esa textura de madera pronunciada y un color gris oscuro. Otro edificio que resume muy bien la versatilidad del material es este otro, donde llevamos piezas volumétricas, esos antepechos que tenemos entre los vidrios, que son unas piezas de gran formato en C. Tenemos también las fachadas en blanco con una textura madera. En la fotografía de la derecha, justo abajo, se ve muy poco, pero sí hay superficies grandes con esa textura y ese color madera. Ya imitamos incluso el color de la madera. Y luego todo el paño que sube, que parece vidrio a la derecha, también está resuelta con paneles de GRC con un negro brillante. O sea, ahí pues podemos ver un poco el resumen de las posibilidades que tenemos en cuanto a color, en cuanto a textura y en cuanto a piezas, generar piezas volumétricas de 3 dimensiones. Igualmente, pues se han hecho algunos proyectos, ya no tanto de fachada, sino como si fuera algo escultórico, ¿no? Aquí sobre este muro fundido en el sitio, lo que se nos pide es que hagamos unos elementos de 1 centímetro a modo de visores para que desde el interior del edificio se pueda visualizar cualquier parte de la ciudad. Esto es un proyecto en Medellín. Igualmente, pues hemos realizado como hasta 7 cárceles. Aquí los diseñadores plantean unos elementos volumétricos arriba a la izquierda, a modo decorativo, unos bolsillos, alfajías y dinteles, y luego un prefabricado de hormigón arquitectónico para la zona de los corredores, igualmente tridimensional. Otro de los arquitectos que ya igualmente pues vamos por el tercer proyecto que vamos a trabajar, pero este fue el primero que se inauguró este año, a principios de año, es el nuevo Centro Cultural Cajicá, donde tenemos todas las fachadas compuestas de paneles de GRC con una textura que él ya nos indicó. Él quería que sus paneles tuvieran una textura de imitación a madera cedro macho, en concreto. Entonces llevamos toda esa envolvente exterior con esa textura y con paneles pigmentados en la masa para conseguir ese color beige. Igualmente en la parte de atrás, en la fotografía arriba a la izquierda, tenemos ese tono café que ahí ya como el tono era mucho más subido, pues aplicamos la técnica de revestimiento a silicato. Igualmente pues tenemos las fachadas exteriores y también abajo tenemos fachadas al interior del edificio. E igualmente en la zona del auditorio toda la envolvente la solucionamos con nuestros paneles de GRC, al cual le tuvimos que dejar esa serie de perforaciones que nos venían ya dadas por un estudio de acústica de ese espacio, de ese auditorio. Otro ejemplo bastante interesante de las posibilidades y dónde podemos llegar con nuestro material es esta fachada. Juan Manuel Peláez igualmente es un arquitecto bastante reconocido, ya no solo en Colombia, sino fuera, porque ha trabajado, ha hecho algunas cosas con Zaha Hadid. Pues nosotros les visitamos hace 2 años y medio, una visita rutinaria como las que estamos haciendo a día de hoy en Uruguay, y nos presentó este proyecto. Él se lo había ganado, pero tenía un problema. No sabía cómo resolver la fachada. Había hecho ya varias consultas a prefabricadores, incluso fuera de Colombia, y todo el mundo le había dicho que eso era infabricable, que no se podía hacer, porque es una pieza tridimensional tanto por fuera como por dentro. Tiene volumen, como digo, por fuera y por dentro. Igualmente está conexionada por una especie de lamas verticales de 4 centímetros de espesor. Entonces eso nadie sabía cómo podía sacarlo de los moldes, cómo lo podía manipular y cómo lo podía instalar. Y es más, el elemento que ellos planteaban inicialmente era un módulo de un elemento. Como vemos en la derecha, en la fotografía de la derecha, ese módulo que estamos izando, él lo que planteaba inicialmente era un módulo solo de 1 metro. Nosotros conseguimos hacer ese módulo de 3 metros, con lo cual se complicaba aún mucho más. Pues bueno, pues es uno de los ejemplos claros, ¿no?, de la versatilidad y donde podemos llegar nosotros a hacer elementos tan esbeltos, volumétricos en las 2 caras y que realmente con otro material sería prácticamente imposible de resolver. Este es el aspecto final ya de la fachada. Bueno, pues otro ejemplo que pasamos un poco por encima, igual de Ricardo Larrota, otro edificio para la Universidad Jorge Tadeo, una biblioteca.
Y ya para terminar y resumir un poco, este era el ejemplo que les comentábamos al principio del edificio, de los 3 edificios en altura de viviendas para estudiantes en Bogotá, que yo creo que ha supuesto un antes y un después en la manera de construir. Allí en Bogotá todo es mucho ladrillo, como en España antiguamente, entonces nos ha costado mucho, ¿no?, implantar todos estos sistemas preindustrializados y cambiar un poco el aspecto de las fachadas y, por consiguiente, de la ciudad. Aquí se nos plantean 3 torres muy divertidas, con un colorido muy vivo, entre tonos verdes y tonos azules. Esto está pegado a la montaña y lo que quiere reflejar es como que se pierdan los edificios entre el verde de las montañas y el cielo. Entonces, aquí, ¿qué planteamos? Porque ellos nos dijeron que teníamos que acortar, intentar por lo menos cumplir o acortar, y que si acortábamos, ellos con lo que les suponía de ahorro nos pagaban las fachadas. Entonces, planteamos módulos muy grandes, módulos de 8,25 de ancho y de altura de losa a losa, al cual incorporábamos hasta 4 huecos de ventana, con lo cual nos vamos a encontrar dentro de cada módulo pues distintos colores. Aquí vemos un aspecto, una vista general desde arriba de cómo quedan terminados esos edificios, y esta es una fotografía reciente de los 3 conjuntos de viviendas en altura. Como digo, pues es una obra de la que todo el mundo habla en Colombia hoy en día, sobre todo en Bogotá. Primero, por la rapidez que se ha ejecutado. Otros constructores han ido a preguntar qué se ha hecho allí, por qué se ha terminado tan rápido, porque justo enfrente hay un edificio de 3 plantas más que el más alto de aquí, que se empezó antes y todavía están poniendo ladrillo por arriba. Y luego, pues, por el colorido. O sea, de esta obra en Colombia, en Bogotá, habla todo el mundo, para bien o para mal, pero lo importante es que habla todo el mundo, con lo cual, pues, es, como digo yo, un antes y un después. Y bueno, pues, en principio eso es, espero que les haya quedado claro, y ahora, pues, aquí en Uruguay estamos haciendo ese ejercicio, tenemos ya la planta, los equipos de producción, estamos ya fabricando alguna obra pequeña, y lo que estamos haciendo es visitar a estudios para que de alguna manera podamos desde el inicio ya poder especificar el material y poder llevar a cabo las obras en un futuro.